estudiantes asturianos 7 días para festejar la altura literaria que consiguieron las palabras escritas en la lengua propia de Asturias. Festivo porque la semana está dedicada a la escritora sonesa de Tremañes, como ella decía siempre con orgullo, María Teresa González, una de las mejores y más sentidas voces de la literatura asturiana, que bien merece este homenaje, porque el sonome nunca nos va a dejar de sonar los labios de los que amamos la poesía que te penetra en el coral y despierta el sentimiento y la prosa sensible y cotidiana que fai de los más pequeños el mayor de los acontecimientos. Y día de recuerdo, porque un pequeño grupo de xente, entre los que estaba esta muller a la que agora celebramos, se implicó en recuperar la memoria y las señas de identidad de Asturias. Pero la lingua asturiana no era el único motivo de preocupación para María Teresa González. Tengo para mí que la familia era lo más importante para ella. Teresa madre, Teresa tía, Teresa compañera, Teresa hermana, Teresa amiga, Teresa cariño y sonrisa, Teresa abrazo. Y luego la Teresa autodidacta, la persona que se hizo a sí misma, la moza que entró de peón especialista en Cádiz y participó activamente en la lucha de la clase trabajadora, la mujer de profundas inquietudes sociales, Teresa obrera, Teresa solidaria, Teresa griesca, Teresa encadenada, Teresa encierro, Teresa nancay despedida, con tantos otros en aquel tiempo oscuro del proceso. Igual de tanto estar entre fusibles, surgió la energía necesaria para retomar ya con 30 y pico los estudios y ser quien acabar la especialidad de auxiliar de clínica, sacar unas oposiciones y desde el camp de Sison sacar otra vuelta toda su ternura y cariño para por los niños y niñas con los que trabajaba. Teresa cantar, Teresa teatro, Teresa de bata blanca. Desde el Ayuntamiento de Sison esperamos, porque esta semana homenaje sirva para conocer un poco más la obra de esta mujer solidaria, valiente, leal, luchadora y reivindicativa. Agradecemos al Principado de Asturias la iniciativa y la celebración en nuestra ciudad de la Semana de las Letras Asturianas y las cuidadísimas publicaciones de la obra completa de María Teresa y su semblanza que nos va a presentar a continuación José Volado. Yo iba a leer un poema, pero creo que somos muchos en la mesa, un poema que especialmente me gusta mucho, que se refiere a la playa de San Llorencio, pero lo dejo, pero sí expreso que la obra completa a mí me ha sorprendido muy gratamente, que había muchas, mucho de lo recogido aquí que no conocía y que esta semana nos ha servido para profundizar un poco más en esta vecina ilustre, que se ganó ser vecina ilustre por su reivindicación, por su lucha como trabajadora, pero especialmente también por su trabajo literario.